díganme la necesidad del paciente. Siempre va a ser así. ¿Alguna obstrucción? Siempre va a ser la necesidad. Y el paciente cuando acude, bueno, en esta situación, necesitará la ostomía en un solo lugar, por ejemplo, el abdomen. No, qué interesante. ¿En qué otro lugar puede, sí, darse una ostomía? ¿Dónde? En la pierna no puede ser. No, me refiero a que, teniendo en cuenta la víscera hueca, ¿sí? Y cierta parte, una región corporal, nuevamente, ¿será solo en la pared abdominal? Digan no, por favor. ¿Dónde más? ¿Y la tráquea dónde la realizamos? ¿O dónde? A ver, repítanme este término ya. Hemos hablado de la replana, la jerga técnica, ¿sí? En cirugía hay una replana técnica, ¿no? Donde cuando nosotros retiramos, no es el término correcto, sino llevamos en una laparotomía, cuando nosotros, entre comillas, sacamos, ¿sí? Una víscera se llama exteriorizar. Entonces a uno le preguntan, ¿qué exteriorizaste? ¿Dónde exteriorizaste? ¿Sí? Estamos hablando de, en este caso, una víscera hueca. La tráquea, ¿dónde la exteriorizamos? ¿En la espalda? ¿Dónde? En el cuello, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nos ceñimos a que una ostomía tiene relación solo con la pared abdominal, es una media verdad. ¿Estamos? Entonces tendríamos que corregir esto. Una ostomía involucra la exteriorización, ¿sí? ¿De qué? De una víscera hueca hacia determinada región corporal. Si se dan cuenta, el libro tampoco, no lo sé, hace tiempo no leo los libros, yo leo medicina basada en evidencias. Me imagino que ustedes es lo que leen, ¿cierto? Es el coquito de vida. Si ustedes quieren tener un criterio de valor, acudan a la medicina basada en evidencias. Y si no saben qué es eso, no conocen el abecedario de la medicina de hoy día. Yo les sugiero, ¿sí? ¿Qué cosa es un metaanálisis? Es de ahí donde ustedes deben buscar información. Ensayos clínicos, y finalmente el que más sabe, el más sabiondo del mundo, está en quinto o séptimo lugar, según medicina basada en evidencias. Y de repente la gran mayoría de profesores docentes estamos en este lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, tratando de entender, una ostomía involucra una víscera hueca, correcto, ¿cierto? Además, la hacemos progresar, ¿sí? Por ciertos planos, ¿no? Y la anclamos, digan, por favor, anclamos. En cirugía, ¿qué será eso? Anclar. No me digan que será un ancla, ¿no? Fijar. ¿Y cómo fijamos? Con el grudo, con Solimix. Suturar. ¿Se dan cuenta? Cuando yo digo he exteriorizado y anclado, ya no tengo más, ustedes ya saben. Ese es el argot técnico que ustedes deben saber. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero ahora me pregunto, ¿estará completa la definición? Tú hablaste de vesícula, ¿cierto? ¿No? Y que sí, ya está. Compañero, hablo de vesícula, ¿no? O cualquiera de ustedes puede decir vesícula. Ahora vayamos a tratar de adecuar este procedimiento, ¿sí?, a la vesícula o a la vía biliar. ¿Se adecua la definición? ¿Sí o no? La respuesta es simple. ¿Quién dice sí? Digan no, por favor. No. ¿Quién quiere responder al por qué? A ver, ¿tú cuál es tu nombre? Ariana. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es diferente. Claro, pero ¿en qué es diferente? La anatomía es diferente, pero estamos hablando del procedimiento para entender la definición. A ver, ¿tu nombre? Marcia. Puede ser porque lo que se quiere en la ostomía o la función sería que sacar a alguien, en este caso es orina y por ejemplo la bilis no necesitamos eliminarlo. De pronto lo que dices tú lo vamos a tocar luego. Estamos tratando solo de definir el concepto. Miren, si entendemos bien esto, ya el resto es fácil, ¿no?
estamos hablando de, ya, vamos a hablar pues del colédoco. Si una ostomía significa exteriorizar, pregunto yo, ¿tengo que exteriorizar el colédoco? No, eso no. Entonces, la definición no está completa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué faltaría ahí? Involucra generar también la posibilidad de una, a ver, digan, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo el colédoco no lo voy a exteriorizar, si ya nos estamos entendiendo en el término quirúrgico, ¿sí? Voy a generar algo que comunique, ¿sí?, la superficie corporal, en este caso sí va a ser pared abdominal, ¿no?, a través de un trayecto que llegue hacia la vesícula, la vía biliar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hemos entendido esto, cada uno ya tiene el privilegio de definirlo a su modo. Lo importante es que tenemos los elementos claves: corporal, víscera hueca, ¿no?, exteriorización de la misma víscera o, en su defecto, la generación de una fístula. Si se dan cuenta ustedes que estamos generando conceptos, ¿no? Y más aún estamos generando un consenso, porque estoy convencido que nadie va a discrepar de lo que hemos conversado, ¿cierto? Salvo que alguien nos quiera llevar la contra acá, y no lo vamos a permitir. Bien, ahora vayamos al siguiente nivel. Antes les dije, ¿qué es lo que hace el médico cuando interviene? ¿Soluciona qué? Siempre va a ser así, no hay otra. Así seamos cirujanos plásticos y estemos pensando en esto, que soluciona otras cosas, no quería decir eso, pero siempre es la necesidad de un paciente. Entonces ahora yo pregunto, si queremos hacer una ostomía, ¿qué solucionamos en el paciente? ¿La necesidad de qué? Fuerce donde fuerce. ¿De qué? Entonces, paciente con obstrucción, cabe la probabilidad que hagamos una ostomía. ¿Y qué función tendrá esa ostomía? Comienza con D. Algo parecido. Descomprimir. ¿Sí? Entonces, una de las funciones es descomprimir. Si yo tengo, por ejemplo, una vesícula pletórica que me está generando algún problema, ¿no? Ahí sí, también con D, lo dijiste, drenar, ¿sí? Ahí quedará todo el tema. Cuando menos faltan 2 o 3 funciones más. 2 con D y una con A. Funcionalidad. A ver, explícanos qué es eso, nos metes en problemas. A ver. Por ejemplo, una buena motilidad. Exacto, por ejemplo, cuando en el colon puede haber una obstrucción, entonces está generando una disfunción y se le puede hacer una... Se plantearía que una ostomía va a solucionar una disfuncionalidad. No va por ahí, pero el término ese sí se adecua un poco a donde queremos llegar. Por ejemplo, nosotros tenemos lamentablemente un cáncer, ¿no?, al margen de la edad, y un cáncer que es irreversible, y está en la porción distal del intestino. ¿Qué haríamos? Hablando de ostomías, una colostomía, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Hacemos una colostomía? Sí, ¿para qué? En principio para derivar, como dijeron, que el contenido intraluminal, pero la función misma de la ostomía, ¿cuál es? Con D. Y parecido a lo que dijiste tú, estabas tibio. A ver, digan desfuncionalizar, porque estamos desfuncionalizando, eliminando la función de la porción proximal, ¿cierto? ¿Proximal? Quiero ver si están atentos. ¿Será proximal? Entonces, otra de las funciones de una ostomía es desfuncionalizar. Drenar, comprimir, derivar, desfuncionalizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero nos falta una más.
y que se usa en en gran cantidad de pacientes. A ver, por ejemplo, tengo un problema, ¿sí?, del tracto digestivo anterior al estómago. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para darle vitalidad a este paciente? Para soporte nutricional, para nutrir. Darle alimentos, pues, porque si no este paciente flocula, ¿cierto? Entonces también usamos para alimentar y sería una gas de tipo alimenticia, ¿no? ¿Sí? Sí. Digan no. ¿Tú dijiste qué? Cuando un testigo con seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué no es alimenticia y por qué es alimentaria? Porque yo al menos dije adrede, ¿no? Es una gastrostomía de orden alimenticio. Pero tú me corregiste, has atrevido. ¿Por qué? Entre metillo y figua me volví sordo, mira. Estás en lo correcto, pero estamos en los términos. ¿La gastrostomía será de orden alimenticio o alimentaria? ¿A dónde voy con esto? Voy al paporreteo médico. No, ustedes ya están yendo a los hospitales, ¿cierto? Y de pronto van a seguir escuchándonos a nosotros y a ustedes, ¿no? Decimos las cosas como le dije hace un rato por paporreteo, ¿no? Lo escuché ahí, entonces lo anoto en mi software y ahí lo repito cada vez, ¿no? Y sale. Cuando ustedes van y están evaluando un paciente, ¿no? Y supongamos que el paciente ha vomitado, ¿sí? Y nos piden a uno de nosotros, o cualquiera de nosotros que fuese, describe los vómitos de tal color, de tal cantidad, tales características, ¿no? Y de tipo alimenticio. ¿Escuchan eso, cierto? ¿Sí? ¿Qué significa que ese paciente come vómitos? Pero si es alimenticio, entonces tendrá que ser alimentario. Un vómito nunca puede ser alimenticio y por lo siguiente una gastrostomía tampoco puede ser alimenticia, porque no comemos gastrostomías. Es de orden alimentario. ¿Quieren que les cuente otra del paporreteo? Para mí esto es importante, para que ustedes introduzcan un chip ahí en su software. Adiós el paporreteo. No crean nada de lo que les dice, sean rebeldes. ¿Se acuerdan de Einstein, Galileo, Copérnico, Stephen Hopkins? Eran rebeldes a ultranza. Y así como muchos cambiaron el rumbo de la ciencia, ¿cierto? ¿Cómo? Simplemente con esa palabra de oro. ¿Por qué? A todo, porque una gota de agua puede cambiar el cauce de un río cuando tiene fundamento, ¿cierto? Otro ejemplo. Estamos pasando visita en cirugía, ¿no? Tenemos un paciente con una herida pues, que se ha complicado. Entonces, podemos ver, ¿no? Escribimos, y escúchenme bien, por favor. Describo las características de la herida, ¿no? La amplitud, la localización, con detritus celular, medianamente sangrante, con tejido de granulación y con secreción purulenta. ¿Sí? ¿Qué les parece mi descripción? Un aplauso, por favor. Les agradezco que no hayan aplaudido, porque ahí hay algo que corregir. ¿Qué se tiene que corregir? Parece una descripción, pero sí. Like, no así todos. ¿Hay algo que corregir ahí? ¿Los ayudo? En la última parte. ¿Qué dije? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con secreción, dije, ¿no? ¿Sí? Secreción purulenta. ¿Y será correcto eso? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ustedes no dicen ni sí ni no, por Dios. Digan no, pues no. ¿Por qué? Ya, pues son ustedes esclavos de sus palabras. La herida no secreta. ¿Cómo? La herida no secreta.
Una herida. Qué interesante, explícame. Yo no hablaba de la herida, he hablado de la pus. Usted dijo que era una herida. He dicho una herida con secreción purulenta. Bueno, vamos a cortar esto. Pregunto yo, ¿qué glándula genera pus? ¿Y por qué han aceptado que yo diga que hay una secreción purulenta? ¿Se dan cuenta del vaporreteo? Y así como esto hay muchas cosas en medicina, ¿no? Repetimos lo que dicen y se acabó. Bueno, ya. Entonces, ¿qué cosa será? ¿Secreción? ¿Qué es? La pus, pues. ¿Sí? Exudado purulento. ¿Sí? Entonces, una agua para ustedes. Bien. Entonces, no hago vaporreteo. Hemos visto, si se dan cuenta ustedes, las funciones de las ostomías. Ahora, ¿dónde podemos hacer ostomías? Hagamos un tour, pues, orgánico, ¿no? De principio a fin. ¿Cuál sería la primera? La tráquea, perfecto. ¿Qué más? No, a ver, ¿quién no tiene esófago por ahí que dijo el estómago? Esofagostomía, ¿qué más? ¿Qué sigue pues el esófago? Estómago, ¿qué más? No escucho. ¿Qué sigue también? Estómago. Duodenostomía. Es interesante. A ver, si ustedes leen libros probablemente no van a encontrar duodenostomías, pero sí se hace en situaciones excepcionales. Esto siempre a mí me permite hablar un poco de lo que es la normalidad en medicina. A ver, levanten la mano los que son diestros. ¿Hay algún siniestro acá? Digo, ¿algún zurdo acá? Que levante la mano un zurdo. Tú eres anormal, pues. ¿Será así? Y no, pues. Él no es anormal. Lo que pasa es que hemos traído esto de la normalidad de la campana de Gauss. ¿Se acuerdan, no? El 95% que es el 1 normal. ¿Se acuerdan? Pero hay dos colitas, pues. 2 puntos, sí. Disculpa, está haciendo la colita. ¿Sí? En el 2.5, lo que pasa es que no es habitual. En una población no es habitual. Entonces, eso de normalidad tampoco existe desde mi punto de vista, por estar equivocado. No existe en medicina, simplemente existe lo diferente. Es como en todo. Por ejemplo, acá muchos caballeros y otros me acompañan, no tenemos pelo. ¿Se seguimos normal? Digo, no. Sí, me voy a... ¿Se dan cuenta? Ya, bueno, salimos de eso, ¿ya? Entonces, habitualmente, duodenostomía no se hace en situaciones muy específicas. Por eso, generalmente, el estómago saltamos a... ¿Dónde? No se pasen, pues falta algo ahí. Las vías biliares, por favor. Oh, sí, las vías biliares. Entonces, vesícula, ¿cómo se llama eso? ¿Qué más? Coledocostomía. ¿Sí? Ahora sí sigamos. Yeyunostomía. Ileostomía. ¿Sí? Y anostomía también, ¿cierto? Anostomía. Gracias. Parece que el concepto sí ya lo tenemos claro, ¿no? Imposible. Pero ahí habremos acabado respecto de las ostomías. Digan no. Bien, ahora yo aplaudo. ¿Qué nos falta? Vejiga. Interesante. ¿Cómo se llama eso? ¿Y ahí acabó el tema? No, díganme. ¿Qué más falta? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Una riñonostomía? ¿Cómo se llama? Nefrostomía. Pero lo mismo, nefro, riñón, pues. ¿Sí? No, estamos hablando de riñón. ¿Sí? ¿Será nefrostomía? Sí, el libro lo dice, pues. A nivel frío.
¿A qué parte del riñón le hacemos nosotros la ostomía? Sí, ahí sí, por ahí va la respuesta. A ver, ¿qué produce el riñón? ¿Y cuál es el primer lugar de colección? Los Cálices. que falta algo aquí, ¿eh? Cálices. Los, ¿cómo? Cálices. Los cálices. Y en su conjunto, ¿cómo se llama? La. A ver, digan pel. ¿Por qué me gritan? Caramba, la pel. Entonces, ¿cómo se llamará? Piel. Es que no tiene nada que ver con la piel. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el término correcto. Y de ahí seguimos ya los ureteres y tal. ¿Completo? Digan no. ¿Qué falta? Le damos un aplauso, pero así esos con ganas a que era la respuesta. La respuesta comienza con A. A ver, digan A. A. E. I. Sí, apéndice. C. Dos. Dos. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde he ido yo con trampa? Pues he ido al 2.5. ¿Sí? Ejemplo, tenemos una obstrucción colónica distal, bueno, puede ser relativa, persistente, o una enfermedad de Chagas, o una enfermedad de Hirschsprung, donde por dismotilidad intestinal el colon no funciona, no puede defecar. Entonces, exteriorizamos, ya saben lo que es exteriorizar, el apéndice y por ahí hacemos lavados. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se dan cuenta? Con esto nosotros ya hemos desarrollado la clase. Si lo hemos entendido, ya hemos avanzado toditita la clase. Lo que viene simplemente es un poco fijar el marco conceptual. Ya, terminó la Con grabación. algunas visualizaciones. Muy bien, ya sabemos que básicamente exteriorizar una víscera hueca a través de los planos de una región corporal o en su defecto generar una fístula. La clasificación por lógica, ¿no? De acuerdo a su permanencia, de acuerdo a su función y según su localización. Ahora vamos a hablar de la traqueostomía. Acá yo me detengo nuevamente. Estamos haciendo cirugía general, ¿cierto? Todos han hecho ya la laparotomía, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, imaginariamente, ustedes ubíquense como primer cirujano. ¿Dónde se coloca el primer cirujano? ¿Sí? Perfecto. Ya, colóquense como primer cirujano. Ya tienen un aplauso para la compañera. Por favor, y luego les explico. Aplaudan. Todos debemos soñar. El que deja de soñar es un hombre muerto. Sueñen toda su vida, pero no sueñen en clase. ¿Sí? Ahora estamos aplaudiendo sus sueños para que los transporte a otro lugar. ¿Sí? Bien, ya me fui. ¿De qué les hablaba? Imaginariamente ustedes son cirujanos, ya tienen el bisturí en mano y van a hacer una incisión en la pared abdominal. ¿Qué es lo primero que piensan? No digan por favor que en cuánto voy a cobrar. No. ¿Qué es lo primero que piensan para hacer la incisión? Sí, de abdominal. Longitudinal. ¿Cómo? El tipo de incisión que vamos a usar. Para hacer cualquier incisión la que vaya a hacer, ¿será cuestión de inspiración? He visto la película El Zorro y luego inspirado. Hago una Z, ¿será así? ¿Ah? ¿Cómo es entonces? ¿En qué pienso? En el segmento te voy a quitar la ubicación. Tiene que ser dentro. Pero específicamente está el órgano de Esa es la ubicación anatómica, psicológica, yo pensar el hígado lo tengo en la postura. Pero yo estoy hablando de la incisión. Ustedes deben saberlo porque ya han hecho la laparotomía, se las están haciendo así a diestra y siniestra. A ver, vamos a ubicarnos en una esquina. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo le llamamos a esto? Yo no me anhelano porque puedo hacer la clase así como es. Dejemos de lado eso rápido. A ver,
Están ustedes en una esquina, ¿sí? Van a cruzar la pista. ¿Qué es lo primero que miran? No hay policía. ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Parece por qué. Porque está en verde en amarillo. Perfecto. Puede estar en rojo, en verde, en amarillo, pero ¿por qué miras el semáforo? La respuesta es totalmente correcta. Porque en principio siempre va a estar ahí. ¿Sí? No es que un día está, otro día no está, a pesar de que hay tanta delincuencia, parece que no han pensado en los semáforos. ¿No? Ya, ahora volvamos a la cavidad, perdón, a la pared abdominal. Si yo voy a hacer, ¿cómo dijiste? Los referentes anatómicos, pues, ¿por qué? Porque siempre van a ser. Me caía. Entonces, a ver, díganme qué referentes anatómicos nada más. Dime uno, de pared abdominal. El ombligo, pues, el ombligo. Yo nunca voy a tener el ombligo en la espalda, ¿no? Me cansé de estar en mi abdomen, así que me voy a pasar por ahí. ¿Qué más? Los rebotes, ¿no? Los rectos, ¿Dónde queda? Tóquense la espina, quiero verlos. Siempre me divierto con esto. La gran mayoría se toca la cresta acá. Ya, ¿qué anatomía es esa? Más o menos por acá está. ¿Sí? La mitad de la ingle. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que pienso son los referentes anatómicos para hacer mi incisión. Pero ¿para qué más me sirven los referentes anatómicos? Por ejemplo, si yo incido, ¿no? Hago el abordaje, repitan abordaje. Es cuando yo ingreso a la... ¿Cómo abordaste? Dios mío, ¿qué me está preguntando? No, estoy preguntando cómo vas a entrar a la cavidad abdominal, no te pases, no te asustes, no es nada grave. El abordaje a la cavidad abdominal. Si yo abordo por la línea media y ustedes me preguntan, ¿por dónde abordaste? Por la línea media. ¿Cómo se llama esa incisión? Medial. Entonces los referentes anatómicos, cuando los usamos, además, sirven para ponerle nombre a las incisiones. ¿Quedó claro? Perfecto, se acabó. Ingreso a la cavidad abdominal. Dígame, aborde, doctor, si se lo acaba de decir. Abordé. Me olvido, entiendan esto, de los referentes de la pared abdominal. Ahora, ¿en qué pienso? Para hacer el procedimiento. Exploré, ya, sí. Pero para seguir actuando, ¿en qué pienso? Por ejemplo, más así. Me gusta pensar que de pronto ustedes van a hacer su aprendizaje como médicos cirujanos. Así hagan radiología. Y van a ser las autoridades. Como el juez, el jura, el abogado, no se los aconsejo, pero viene ahí el padre desesperado, la madre, el doctor, el niño tiene un dolor, voltean ustedes, yo soy el doctor, sí. Finalmente es un apéndice, ¿qué hacen? No pueden llamar a nadie, tienen que operar. Y yo esperaría que ahora en su internado ustedes le den su premio, mínimo un apéndice, perdón, un paciente con apendicitis, ¿sí? Esa es la insensibilidad que tenemos nosotros. Eso se llama burn-out. Ya, no me voy a detener. Oye, ¿y cómo está la vesícula? Oye, es un paciente. ¿Y el tumor de Wilms? ¿Ya lo viste en esos exámenes? ¿Acaso yo tengo una vesícula y tengo un tumor de Wilms? Tengo un paciente. Ese paciente es un ser humano. Miremos a los ojos, escuchemos y toquemos a nuestros pacientes. Eso casi ni se hace. No lo enseñan en la universidad. ¿No? A veces lo aprendemos cuando nos toca ser pacientes. Ese médico ni me ha mirado, ni me ha escuchado, y ni siquiera me ha tocado. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra, post-atención, estos tres aspectos. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de atención médica es esa? Pero yo no voy a criticar, lo primero que tengo que decir, ¿cuánto de eso estoy haciendo yo? No lo logramos. ¿Sí? Bien, entonces hemos entrado ya a la cavidad abdominal, ¿no? Y luego, para hacer una apendicectomía, ¿qué hacemos? Ya, está, pero... Ya, yo sé que está en la fosílica derecha, por eso entra derecha.
Pero ahora para operar, para continuar el procedimiento que hago, para que sea una cirugía arreglada, técnica, nuevamente tendré que pensar en algo arreglado, ¿sí? A ver, ustedes que ya han hecho apendicectomía, ¿cierto? ¿Y cómo han encontrado el apéndice? ¿Por inspiración divina? ¿Cómo? ¿Algo dijiste? Ajá, ¿y qué son esas tres tenias? Y es el semáforo, doctor Guillermo. Sí, el semáforo. ¿Y qué cosa es el semáforo? ¿Re? El semáforo no, pero sí las tenias. Las tenias son un referente anatómico. En principio, porque al igual que el semáforo, siempre van a estar ahí. Y en su confluencia, ¿a dónde me llevan? Al hígado, ¿cierto? Ah, perdón, disculpen. Exacto, nos lleva a la base del apéndice, ¿cierto? ¿Qué otros elementos, ¿no?, que constituyen referentes anatómicos debemos tomar en cuenta? De hecho, este es visual, ¿eh?, porque lo miramos, ¿cierto? Faltan dos visuales, dos más. ¿Cómo? La arteria pendicular, correcto, pero la arteria está así sola. Doctora, yo soy la arteria pendicular. Eso sí, no. ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo es? Está en el meso. Entonces, el siguiente referente será el meso apéndice. ¿Por qué? Porque la arteria pendicular está en el mesenterio que le corresponde al apéndice, ¿cierto? Perfecto, ya tenemos dos visuales, falta uno más. Ah, se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la base del apéndice es el ciego. Falta uno ya. Eso la gran mayoría no lo sabe, porque tampoco lo dice el libro. Mis alumnos ya lo saben. Este es táctil. Recuerden, hay tres visuales, ¿se entiende, cierto? Y uno táctil. Ya, vamos a aterrizar. Usemos la imaginación. Tenemos el peritoneo, imaginémonos que es un globo, ¿cierto? Hay una parte anterior que está en ese plano profundo de la pared abdominal, ¿se entiende? Y hay una parte posterior, ¿sí?, que tiene el colon ascendente, ¿sí?, y el colon descendente detrás, como soporte del intestino. De modo tal que estas estructuras son retroperitoneales, no son intraabdominales, ¿se entiende? Bien, tengo el colon aquí ascendente, ¿cierto? Tengo el peritoneo que lo está cubriendo, ¿se entiende? Pero luego tengo ese mismo peritoneo que se despliega hacia adelante, ¿cierto? ¿Se entiende? Y en todo el trayecto, miren ustedes, hay un ángulo, ¿se entiende? Hecha la incisión, yo introduzco la mano y digitalmente me voy a lo más externo y progreso de esta manera. Buscaría el apéndice ¿hacia dónde? ¿Hacia acá o hacia acá? Hacia abajo, de modo distal. Todo esto se llama, ese ángulo táctil, se llama parieto cólico izquierdo. Gracias. Derecho. ¿Ahora mi izquierdo? Sí, pues no, lógico. ¿Operaremos algún día una apendicitis en el lado izquierdo? Digan sí. En el 2.5. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No es habitual. Bien, entonces, cuando yo voy a ingresar a cavidad abdominal, tendré que tomar en cuenta para cualquier tipo de intervención siempre los referentes anatómicos, ¿cierto? Igual acá. Si hablamos de ostomías, sí o sí, porque tiene que ser una cirugía arreglada, vamos a tener que tomar en cuenta los referentes anatómicos. La definición es muy simple, ya la tenemos. Ahora, aunque lo están leyendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que por excelencia define una ostomía? Que involucra la exteriorización de la víscera hueca. Esto ya lo hemos conversado. ¿Okay? ¿Recuerdan cuando dijimos anclar? Entonces, necesariamente, sí, cuando hablamos de ostomía, tenemos que pensar que la víscera misma la hemos anclado, ¿a dónde? ¿A la? No, a la pared, no es. A la piel. ¿Sí?
que en el trayecto podemos realizar procedimientos de diferente orden con puntos, como por ejemplo lo que es madurar una ostomía, que es otro tema, pero siempre se ancla a piel cuando encontramos la visera. ¿Sí? Bien, entonces, a dónde iba yo, tenemos que tomar en cuenta los referentes anatómicos. Pero acá hay tres términos, ¿todos eran iguales? ¿Qué es una traqueostomía? Lo que hemos conversado. Anclar quirúrgicamente la tráquea a la piel de la región cervical. ¿Quedó claro? Y una traqueotomía, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Retiramos? No. Eso es una exéresis, estamos hablando de ostomías. ¿Qué será? ¿Qué cosa es tomía? Ostoma es boca. Ostomía. Y tomía es una simple incisión, apertura. ¿Sí? ¿En qué situaciones usamos esto? En emergencias quirúrgicas. ¿No? ¿Sí? Siempre y cuando tengamos un instrumento o un ámbito donde podamos realizar este procedimiento. Pero si por ejemplo ustedes, ¿no? Dijeron, profesor Casquero, qué buena clase, todos en tal vez un cuchillo. Tiene que ser pagado. No lo puede creer, mis alumnos. Me lo pongo rápido. Y me atoré. ¿Cuántos minutos tengo para que me salven la vida? No digan media hora, por favor. Minutos, pues sí, ¿qué hacen? No pueden hacer una traqueostomía imposible, ¿no? Que hagan una traqueotomía lo veo bien difícil, pero podrán hacer un tercer procedimiento. Una CRI, y el otro término se llama coniotomía. ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo les han dicho? ¿Qué dice el libro? Que agarran un lapicero y inténtenlo, no van a poder hacerlo. A ver, agarren su lapicero, lo primero que van a ver es que tiene una punta ahí, ¿no? Y luego si le sacan la carga, ya no sé eso yo, queda igual al romo, ¿cierto? Que puedan hacer una perforación de piel con ese. Pero sin embargo hay un tip. ¿Ustedes pueden romper el lapicero? No, mejor no. Cojo cualquier lapicero, miren, y es fácil romperlo, ¿no? Nada, lo rompo. Se puede, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que hacen? Buscan, por ejemplo, puede ser la superficie roma y biselan la punta, como una aguja hipodérmica, ¿se entiende? Sí. Con esto, con facilidad pueden llegar a la vía aérea superior. Y me salvan la vida, ¿qué les parece? ¿Sí? Debemos estar preparados para esto. A mí no me ha tocado. Ojalá no me toque. Pero ya virtualmente ya lo tengo listo. ¿Cierto? ¿Han hecho la maniobra de Heimlich? ¿La han hecho? Fácil. Bueno, quien la ha hecho, yo la he hecho una vez en mi vida. Es difícil, a pesar de que miren bien. ¿Sí? Es difícil. Nada, era un colega, estábamos en una reunión, he tenido que poner mucho punch, porque la teoría es una cosa y la práctica es como el matrimonio. Me voy a casar. A los 10 años me casé. Bueno, entonces hay que tener mucha énfasis para poder conseguir un buen ahora resultado. Bien, a lo que voy entonces, hay tres términos que nosotros debemos diferenciar para poder saber aplicarlos de acuerdo a lo que pasa. ¿Sí? Y ahí está la definición, pero ya lo hemos entendido. En cuanto a lo que viene, ya es una cuestión teórica, las hay electivas, todas son terapéuticas. Y si nosotros vemos el variopinto escenario clínico, se puede hacer pues, en todo un conjunto de entidades, ¿no? Comprometen el sistema nervioso, el profiláctico, por secreciones, enfermedades neuromusculares, involucra el centro respiratorio, traumas torácicos, etc. La técnica quirúrgica sí es muy importante, ¿no? La podemos hacer programadas, ¿no? Puede ser incluso en la cama del paciente, ¿no?
Ya, aquí lo que quería llegar es que la tráquea sí o sí, para que sea una ostomía, tiene que anclarse a la piel, quirúrgicamente, tiene que suturarse, ¿no? Y como les decía, tomar en cuenta siempre los reparos. Eso por anatomía ustedes lo van a saber, ¿no? Seguido de las estructuras vecinas, que siempre van a estar ahí y nos sirven como referentes. Finalmente hacemos la incisión, que puede ser variada de diferente orden, ¿no? Segundo, tercera línea lateral, ¿no? Y ya ven ustedes un poco de imágenes, ¿no? Hacemos, esa es una cuestión didáctica. Progresamos por los diferentes planos hasta identificar la tráquea y seguimos la tráquea, ¿no? Finalmente anclamos los bordes de la tráquea a la piel para luego, ¿sí?, introducir la cánula. ¿Hay complicaciones? Sí, pues. Las menos esperables son por falta de práctica del actuante, ¿sí? Pero también las hay de otro orden, la hemorragia. La hemorragia es una constante que siempre nos acompaña en todo el evento quirúrgico. No hay cirugía en la que no haya sangrado, pero es un sangrado medido, esperado, ¿no? Lesiones de otro orden, conductoras, muscular, y sobre todo la lesión del cartílago cricoides cuando nos salimos del área que conviene, y sobre todo un nervio muy importante, ¿sí? Que es el laríngeo. Complicaciones mediatas, que son mediatas cuando están a medio camino entre las tempranas y las tardías, ¿no? Granuloma traqueal como tardía. ¿Qué cosa es un granuloma traqueal? Para entenderlo. Y aquí me detengo porque es importante poner en contexto. ¿Qué cosa es un granuloma? No, el mismo lo dice. Un tejido de granulación, pero de orden excesivo. Cuando nosotros realizamos cualquier procedimiento quirúrgico, ya como trabajo del paciente, ¿qué se espera? Ya concluimos la intervención, el paciente va a su cama. ¿Qué le toca hacer al paciente? Colaborar, pues, ¿no? ¿Cómo colabora el paciente? De acuerdo a su organismo, me refiero, ¿no? Su economía tiene que trabajar. ¿Qué es lo que le toca hacer a él? ¿Sí? ¿Habrían sí? Sí. K. Tri. Pero nosotros ya no podemos hacer nada, ¿cierto? Y para esto, para que toda cicatrización sea exitosa, en el preoperatorio, ¿qué tomamos en cuenta? No escucho. Sí, pero hay algo más importante que va a derivar el perfil de coagulación de este aspecto. ¿Qué? Bien, lo mismo. Hay algo mucho más importante que gobierna todo. Las albúminas. Entonces, eso se llama estado nutricional. Un paciente que no tiene un buen estado nutricional es un fracaso en el postoperatorio. Por eso en el preoperatorio siempre buscamos esto. ¿Sí? Un aplauso para su compañera, por favor. No, aplaudan, por favor. ¿Cómo te quieren tus compañeros? Mira, quieren que llegues lejos, pero después de escuchar esta clase. ¿Sí? Ya. Entonces es importante tener en cuenta el estado nutricional del paciente porque va a determinar todo el proceso postoperatorio. ¿A dónde voy yo? Hemos hablado de cicatrización. ¿La cicatrización es igual en todos los pacientes? No. Pues, ¿por qué? El estado nutricional de cada uno de los pacientes. Entre frío y congelado. ¿La cicatrización es igual en todos nosotros? Con un buen estado nutricional. ¿Sí? Es distinta. Ustedes, si no se han dado cuenta, son criaturas únicas en el universo, salvo que tengan un clon por ahí y no les han avisado. Son únicos, ¿sí? Por consiguiente, sus ideas son únicas. Como ven el mundo, es de una manera única, ¿sí? Y la respuesta del organismo de cada uno de nosotros es única. De modo tal que las cicatrizaciones no son iguales. Ejemplo, a un paciente de raza negra
le hacemos una incisión y la tendencia probable es un pegroide, porque es propio de esa raza, ¿cierto? En cambio, los que no tenemos de India, de Mandinga, o lo tenemos, ahí va hay una variación. Hay quienes, por ejemplo, con una tremenda incisión y ni se nota la cicatriz. ¿Cómo se llama eso? Y se nota que ¿Cómo? Ah, por ahí lo dijeron. ¿Mm? Y hipertrofia. yo, sin, crack, cierto. Es la respuesta propia que tenemos todos ante determinada norma, lo hablamos de cirugía. Y los granulomas traqueales son casualmente cuando hay una respuesta exacerbada en el momento de la nuencia. ¿Sí? Entonces no obedece a la técnica quirúrgica, es una cuestión ya propia del paciente. Ahora vamos a hablar del esófago. Tendrá pues que ser, ¿no? Como es lógico, la exteriorización y ataque del esófago a la región. ¿Dónde será? ¿Qué región? Torácica. ¿Torácica? ¿A dónde? ¿El abdomen? No. Pregunto yo, ¿podrá exteriorizarse el esófago en otra región? Digan sí, por favor. Luego lo vemos, ¿ya? En la siguiente clase. Vamos por ahora. Esofagostomía, ya entendemos la definición. Cuando se hacen afecciones benignas, todo un conjunto, ¿no?, de situaciones malignas, igual, ¿no? Y como siempre, tener en cuenta los reparos anatómicos para hacer una cirugía de relado, ¿no? Vemos aquí, ¿por qué tendríamos que? Bueno, la incisión de hecho es transversa, ¿por qué? Porque ustedes van a hacer flebotomía, ¿ya me he hecho? Recuerden, cuando No, vayan a la hacer última una clase. flebotomía, que ya está en descanso, porque ahora ya las técnicas son distintas, la incisión de piel se hace, como ven acá, siempre, ¿no?, transversal respecto del eje lineal. ¿Por qué? Porque nosotros ampliamos un poco y siempre en el trayecto podemos encontrar el elemento que buscamos. Pero si, por ejemplo, yo hago una incisión siguiendo el eje lineal, de pronto no doy en la misma vena, en la misma arteria, ¿no?, en la misma estructura, y esto me va a dar el procedimiento con más problemas, ¿no? Vamos profundizando, encontramos los diferentes elementos hasta individualizar básicamente el esófago, que es lo que nos interesa. Y aquí pregunto yo, ¿por qué tendríamos, como el gráfico, que hacer una incisión lineal, siguiendo el eje lineal del esófago? ¿Por qué? ¿Qué les ocurre? ¿Cómo? Sí, sí, pero hay algo mucho más importante. Tengo el esófago, que es un tubo, ¿no? Yo puedo hacer una incisión transversal, ¿cierto? Puedo, ¿cierto? Pero no debo. Tengo que hacer una incisión siguiendo el eje lineal. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué va a ocurrir luego? Una cicatrización. Vamos a suponer que es excesiva, ¿no? Y si yo he seccionado parte del perímetro y esto se va retrayendo, ¿qué va a generar? Una estenosis, ¿o no? ¿Sí? Sí, pues entonces prefiero hacer una incisión lineal, de modo que si se retrae no ocurre nada con la amplitud. ¿Se entiende? Perfecto. Continuamos, formas de difusionar, separar. ¿Saben lo que es difusionar, no? No es una mala palabra, es parte del argot quirúrgico. ¿Qué es difusionar? Ya mis alumnos lo saben, ¿no? A ver, ustedes, yo soy su cirujano principal y ustedes son mis ayudantes, ¿no? Y les digo, divulsiona, por favor. ¿Qué hacen ustedes? Dios mío, que me ha pedido el doctor, por favor. ¿Qué es divulsionar? Esto es lo que están haciendo, separar. Sí, por lo que vean los técnicos divulsiona. Dios mío, no fui a esa clase. Tengo que separar. Puedo separar, divulsionar con el instrumental quirúrgico, con los separadores, incluso con la mano. ¿Sí? Recuerden ese término, divulsionar, que es de todos los días en sala de operaciones. Bueno, y ahí nosotros exteriorizamos el esófago para posteriormente anclarlo a la piel y hemos constituido una costomía. Les pregunté si se puede exteriorizar en otra región. Sí, por ejemplo en mi especialidad.
sin ir muy lejos ni mucho, atresia esofágica, ¿qué cosa es? La ausencia de un defecto. ¿Saben lo que es la cirugía pediátrica? Aquí no había salido mi comercial. ¿Saben lo que es la cirugía pediátrica? Ah, vaya, pues un paciente chiquito. Sí, pero pacientes grandes, pero no chiquitos. ¿Era así? No. Por ejemplo, bueno, toda especialidad tiene su razón de ser. En pocas palabras, la cirugía pediátrica resuelve todas las malformaciones congénitas. Por ejemplo, atresia esofágica, atresia de biliares, atresia intestinal, malformación orbital, testículo no descendido, una fisura labial, fisura palatina, defecto de oído, etc. Les voy a pasar mi tarjeta. Pero volviendo a lo que estamos conversando, hay situaciones en que hay una ausencia, ¿sí?, extrema del esófago. Y con la intención de restituir la vía digestiva, lo ideal es hacer una anastomosis esófago-gástrica. La otra posibilidad es hacer una transposición colónica, pero no es tan fisiológica como si anastomoso esófago y estómago. En esa circunstancia, ¿qué es lo que hago? Hago una ostomía cervical, probablemente le voy a hacer una gastrostomía para alimentar al paciente, ¿no? Y en principio la anulo en el cuello. Después de un tiempo yo desanglo la anastomosis, ¿no? Analizo por el resultado y voy descendiendo de modo escalonado en la región anterior del tórax. Por ejemplo, aquí ya lo tenemos a tiempo, ¿no? Desanglo, esta ostomía, ¿no? Hago un canal, anclo este lugar, hasta el momento en que considero he hecho una elongación extracorpórea esofágica, ¿no? Restituyo todo, progreso pues el esófago retroexternalmente y hago la anastomosis. En este sentido, en el 2.5% nuevamente sí se puede exteriorizar en la región anterior. Como en todo hay complicaciones de diferente orden, ¿no? Ahora vamos a vías biliares. Por decir, ostomía es el drenaje de la vesícula. Y un poco recordar, de acuerdo a lo que habíamos conversado, aquí no se exterioriza, ¿no?, la estructura. Simplemente se va a dejar que ¿qué tenemos? Una fístula, así, dejamos una fístula, agarramos una fístula, no me griten pues. Sí, tenemos que dejar un tren. ¿Para qué? Para que salga un tren. Ahí el objetivo sería generar una fístula. No, simplemente es el trayecto. Ahí la función va a ser, la va a cumplir el tren que dejamos, ¿no? Bien, colecistotomía. Generalmente es para cuadros que involucran litos, piedras, ¿no?, o cuestiones de orden inflamatorio, ¿no? Pero, como estamos en los tiempos de la cirugía mínimamente invasiva, ¿no?, nos vamos alejando cada vez más del paciente. Y aquí hay un procedimiento también mínimamente invasivo que involucra colocar, ¿no?, transpaletalmente un catéter, ¿no?, con una ayuda sonográfica, que es lo que hacemos, lo realizamos a través de los diferentes planos hasta, como ven acá en el gráfico, hasta llegar a la vesícula y posteriormente dejar un tren. En el argot quirúrgico dicen un tren tipo cola de chancho, por las características, sin alusiones personales a nadie, ¿no?, pero es por la forma que tiene, tipo cola de chancho. Complicaciones como en todo, ¿no? Coledocotomía. Acá lo que básicamente vamos a hacer es colocar un tren en la vía biliar y un tren que tiene un nombre muy particular, un TER. El TER que tiene una forma de T, ¿no? ¿Por qué usar esta sonda? Por toda una serie de particularidades. Y la forma como accedemos a la vía biliar es esta, con una incisión lineal, introducimos el tren que tiene una forma de T y luego suturamos en el peritoneal. Aquí en este gráfico se entiende mejor. Y de hecho se va a formar un trayecto fistuloso, pero la función es sobre la base de este tren que dejamos. Indicaciones, ya hemos dicho, en pocas palabras, generalmente son mitos dentro de la realidad, ¿no? Acá un poco con gráficos, todo el procedimiento, ¿no?, para finalmente dejar. ¿Hasta qué hora tenemos?
4:20. Ajá, también. ¿Puedo quedar hasta las 5? Supongo que sí. Digan no. No. Yo quería. Bueno, ya. Entonces, aquí viene otro aspecto que me importa mucho. Ustedes, me imagino, ya han hecho, pues, y siempre llegó a filosofía, porque es lo que ustedes sí o sí tienen que saber al debido, ¿no? Han dejado drenes, ¿no? Ahora que ya están muy calientes con las neuronas ahí entrenadas, pregunto, y siempre me responden lo mismo, ¿cuál es la función, o perdón, cuál es el objetivo de dejar un dren? No me digan drenar. ¿Cuál es el objetivo de dejar un dren en la cavidad abdominal? ¿Cuándo dejamos un dren ante todo? En caso de apendicitis. Evacuar ¿En todos los pacientes? ¿Cuándo? ¿En las con qué? ¿Con qué se complican las apendicitis? ¿Qué tipo de peritonitis? Puede ser localizada o generalizada. ¿Sí? ¿En ambas dejo drenes? ¿Sí? A ver, que levante la mano quien dice sí, no levanta por favor. Nadie, qué bueno. En todos casos será en una de ellas, ¿cierto? Solo en las localizadas. ¿Sí? ¿Lavaré en las localizadas? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Se lava? No me grites, pues. No se lava. Está bien, tienes razón, no te molestes. ¿Pero por qué no se lava? Porque voy a diseminar lo que está localizado. ¿Sí? No, pero por si acaso, pues para tener seguridad, de ser así. No, para tener más seguridad le dejo sus 2 drenes ahí. ¿Será así? Dígame no. ¿Por qué? Yo siempre voy a insistir, ¿por qué? Porque tengo que hacer un buen lavado. ¿Sí? ¿Y cómo es un buen lavado? Que no se vea. 1 litro, ¿podría? 1,5 litros de lo suficiente. O 3 litros, o 7 a 14, como dice el libro. ¿Será así? Recuerden que en medicina no hay matemáticas. ¿Qué cosa es un buen lavado? Hasta que esté limpio. ¿Y cuándo estará limpio? Si estoy usando, ¿qué uso? ¿Lejía? ¿Jabón? Suero salino. Hasta que el suero salino, así como ingresa, sale. ¿Sí? ¿Y eso con cuántos litros se consigue? Estoy operando yo, pues, un niño de 3 años, ¿no? A los 2,5 litros ya, no, doctor, el libro dice 7 litros. Oye, pero está limpio, pues. ¿No? Uno de 70 kilos así, le he echado 14, 15 litros y sigue ahí. No, ahí nomás ya, porque el libro dice 14 litros. ¿Será así? No. Hasta que consiga, pues, su objetivo, ¿cierto? Volvamos nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de dejar un dren? Equivóquense. Es igual que drenar, no me respondan eso, por favor. Vamos a pensar juntos, ¿ya? Bien. ¿Qué cosa es un dren? Un cuerpo extraño, ¿cierto? ¿Qué cosa genera un cuerpo extraño dentro de la cavidad abdominal? Una red inflamatoria. La reacción inflamatoria, ¿cuántos componentes tiene? Así de manera gruesa. 2. Hay otro tercero, creo. Sí, no me he enterado, me avisas, ¿ah? Hasta ahora sí. Pero son básicamente 2. Uno es el U y el otro el C. Perfecto, ¿ya? Cuando dejo yo ahí este cuerpo extraño, van a ver las 2 compuestas, ¿cierto? Pero una me interesa. ¿Cuál será? ¿La C? ¿Sí? Díganse. ¿Lu? ¿Qué es lo que hace la respuesta celular? Acude, ¿cierto? Se trata de encapsular el dren, ¿cierto? Y lo hace solo en una región, lo hace en todo él. ¿Y qué constituye eso? Una fístula. ¿Cuál será el objetivo de dejar un dren? Generar una fístula. Y por esa fístula va a drenar lo que tenga que drenar. ¿Cuándo retiro el dren? ¿Cuándo? ¿Cuándo me retiro yo?
Cuando ya cumplí mi función, pues cierto, ¿no? Ahora, de hecho, me voy a ir así no quiero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo retiraré el tren? Cuando ya formó la fístula. Se ha establecido que es más o menos 48 horas. Después de las 48 horas comienza a retirar gradualmente, porque no se retira de golpe, puede estar ahí, ¿no? Con vísceras comprometidas, los intestinos. Si se dan cuenta, ustedes están entendiendo todo lo que se hace, perdón, lo que se hace todos los días en el centro. ¿Cuánto tiene? 24 horas, no lo retires. Lo pregunto. Hay que preguntar todo, ¿cierto? Ahora ya entendemos por qué se retira un DREM después de las 48 horas, ¿sí? Bien, entonces, sí, ¿cómo se llama el procedimiento? ¿Qué hago con el DREM? ¿Lo dejo yo dentro de la cavidad? ¿No? ¿Tengo que lo digan sacar, Juan? De hecho, que no me digan sacar. ¿Cómo? Exteriorizo. Toda estructura que se retira del organismo se exterioriza. En este caso, exteriorizo el DREM. ¿Hay formas de exteriorizar? Digan sí. ¿Cuáles son? Una, la que están viendo ahí, que tiene un nombre, y hay otra. Si yo exteriorizo el DREM por la herida operatoria, es una forma. ¿Cómo se llamará? Exteriorización por la herida perfecto. Si yo cierro, no exteriorizo por la herida operatoria, están viendo lo que está en el gráfico. ¿Cómo se llama eso? Exteriorización por digan contra exteriorización por contraabertura. ¿Sí? Son las dos formas. ¿Y ustedes qué elegirían? ¿Por la herida operatoria o por contraabertura? Particularmente yo elijo por contraabertura. ¿Por qué? Tiene que preguntar. ¿Qué puede ocurrir con una sutura? Puede ocurrir una dehiscencia, ¿cierto? ¿No? Provocada por el tejido de reparación o lo que fuese, ¿sí? Pero me complica mucho más al paciente. En cambio, si yo exteriorizo por contraabertura, las posibilidades son mínimas, ¿se entiende? Bien. Entonces, en este caso, el DREM que hemos visto lo exteriorizamos por contraabertura. Gastrostomía ya sabemos lo que es la indicaciones, muchas, sobre todo de orden alí. ¿Orden alí? ¿Ven? Claro. El escenario donde se puede realizar este tipo de procedimientos es mucho amplio, muy amplio. Contraindicaciones, van en contra del procedimiento, ¿no? Tipos alimentarias, decompresivas, temporales, permanentes, ¿no? Y aquí entender un poco, sí, al margen del nombre, algo muy importante. Si nosotros involucramos la víscera, ¿sí? De hecho, esta tiene que progresar a través de los planos de la pared abdominal, ¿cierto? ¿No? Pero para que esto pueda ocurrir con la misma víscera, con el estómago, nosotros, ¿qué estructuramos? Hacemos un tubo. A ver, digan tú. Un tubo, ¿cierto? Entonces serán de orden tubulizante. Ya veremos cuáles son. Pero no siempre vamos a exteriorizar la víscera, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Otras veces vamos a colocar un DREM, un tubo, un catéter, como quieran llamarlo, ¿sí? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Una fístula. ¿Serán de orden? Fistulizante. Hay otra, ¿sí? Nosotros dejamos el tubo dentro del estómago y de hecho de inmediato podemos progresarlo por planos de la pared o en su defecto hacemos caer el tubo en la pared anterior del estómago y le construimos un túnel. ¿Se entiende? ¿Sí? Con los lados del estómago, ¿sí? Con una charlina construimos un túnel. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver en gráfico. ¿Cómo se llamarán? Parece que incomoda, así que déjalo.
Volvamos al tema. ¿Cómo se llamarán? Tú. Si es un túnel, tunelizantes. Entonces, tunelizantes, tunelizantes. Oye, campeón, siéntate que estoy diciendo. ¿Cuáles son ellas? Whistle, stamp, no. Son temporales, son permanentes. Yo entiendo que están cansados. Respiren hondo, por favor. Que me falta un poco aquí. ¿Sí? Tomen aire. Párense. No pueden darse un ratito. ¿Hay más? Ya, seguimos. Bien. Entonces, ahí están los nombres de las diferentes. Si se olvidan los nombres, al menos ya saben cómo se hace una y otra. La gastrostomía de Stamp, ¿no? Vean ustedes. En la región anterior del estómago hacemos una incisión, introducimos una sonda, ¿no? 2 jaretas invaginantes y luego esta sonda se progresa a través de la pared abdominal hacia la región exterior, previo a anclar el estómago. Y esto, si no lo han hecho, lo van a hacer. Sigue llamando la atención, ¿ah? Ya. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Y luego exteriorizamos la sonda, ¿sí? Antes existían estas ondas, ahora han sido reemplazadas por las sinofuéricas. Ahora vemos la de Whistle. Prácticamente tiene que hacerse lo mismo que el stamp, solo que, como les decía, miren ustedes acá. Con los lados de la pared, una vez que echamos la sonda, construimos un tubo. Este es de orden tunelizante. El tratamiento del anclaje va a ser igual en el plano más profundo de la pared abdominal, ¿no? La de Janeway. En este caso sí vamos a construir un tubo a expensas del estómago. Vean ustedes, se hace un tap, se construye un tubo y este tubo es el que se progresa por la pared abdominal y estos bordes se anclan. Aquí en el gráfico se ha anclado en la herida operatoria. Se aconseja y se sugiere que sea no fuera del herida. Esta es otra del tipo tunelizante, pero que involucra, ¿no?, la curvatura mayor del estómago. Es lo único en lo que diferencia. Y en estos tiempos, nuevamente volviendo a la cirugía mínimamente invasiva, una gastrostomía peritoneal, ¿no? De manera transparental se coloca un botón gástrico y esto genera más comodidad, menos procedimiento quirúrgico. Esta es la sonda de gastrostomía que habitualmente se usa. Hay las de larga permanencia que pueden durar hasta 6 meses, a diferencia de una sonda fuera. Las enterostomías, aquí vamos a repetir prácticamente lo que se hace en el estómago, ¿no? Básicamente las de orden tunelizante, ¿no? Solo que en diferente tramo del intestino delgado. Diferentes modalidades, de acuerdo siempre a la necesidad del paciente. ¿Sí? Tenemos la de Stamp. Tenemos la de Whistle, que es una repetición de lo que habíamos visto en esto. Llegamos a la parte final, se entiende que es una colostomía, ¿no? Se clasifica de acuerdo a su localización, permanencia, finalidad técnica, ¿no? Una cecostomía con ciertas indicaciones, sobre todo de orden descompresivo, transitorio, una transversostomía, ¿no?, con diferentes entidades y luego una sigmoidostomía. En diferentes situaciones vemos como cuando nosotros hablamos de ostomías, otro término que se utiliza es abocar. Abocar. ¿Cómo has exteriorizado la boca? La he abocado de esta manera, en tal región. ¿Sí? Abocar, exteriorizar. Porque la boca, la porción, uno de los lados de la sección gástrica, ambas se llaman bocas. Cuando ustedes hacen la anastomosis intestinal, lo que hacen es el afrontamiento de las bocas. Son bocas anastomóticas. No es un beso entre persona y persona, son bocas a través del intestino. Colostomías permanentes, en diferentes situaciones clínicas, las hay temporales, y aquí sí detenernos un poco para distinguir las variedades. Esta, su nombre mismo lo dice, cuando exteriorizamos una asa, ¿sí? A través de una incisión, colocamos un adminículo que le da estabilidad a la asa extraída, exteriorizada, hacemos una incisión y luego anclamos la piel a los bordes del intestino grueso. En este caso, miren ustedes,
se ha hecho una exéresis y la boca proximal es la que se exterioriza. La boca distal se cierra y el término es se deja sumergida. Se deja sumergida. ¿Sí? Y esta es la de tipo Hartmann. Luego tenemos, aquí sí se exteriorizan, se abocan los dos extremos, ¿no? Pero con una distancia entre boca y boca. A eso se le llama puente cutáneo. Y el nombre propio de esta ostomía es Devine. Ostomía tipo Devine, que significa dos bocas con un puente cutáneo entre ellas. Y en este caso, no, las dos bocas están juntas. Y el nombre es propio, se hace una caída cañón de escopeta o tipo Nicolas. Complicaciones las hay, de todo orden. Paciente, por ejemplo, desnutrido o una técnica inadecuada. Un aplauso fuerte para la compañera, aunque creo que a estas alturas está. Un aplauso, por favor. Ya saben para qué. Ahí está. Y luego una necrosis cuando nosotros hemos involucrado, lógica, ¿no? En un trauma vascular. Se imaginan cuando no hemos hecho una maduración de la boca, no puede haber una evisceración cuando hay una dehiscencia total. Acá me voy a tomar 2 minutos porque es muy básico, es parte del poquito de la cirugía. Pregunta: ¿cuáles son las complicaciones, ¿sí?, postoperatorias en la herida quirúrgica? ¿Me pregunto bien? ¿Se entendió? Complicaciones, solo estoy hablando de la herida quirúrgica. Puede ser una infección. Es lo más común, no solo en las postoperatorias. En todo siempre dicen infección. Es cierto, pero es descartable. Hay algo más importante. Dehiscencia. La dehiscencia, ¿sí? Pero la dehiscencia puede darse de una sola manera, varias maneras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver, intentamos. Hay que recordar que cuáles son los planos que se estructuran en pared abdominal. En pocas palabras. 4 planos. De adentro hacia afuera. Peritoneo, que siempre va, por lo general, adosada a la apo, pos, te, posterior. Se entiende que habrá una anterior, ¿no? Esta es la que está al lado del peritoneo. Sí o sí tengo que estructurar así, ¿cierto? Puedo estructurar por separado peritoneo cuando hay mucho tejido graso y luego con todo. Luego, ¿qué hago con músculos? ¿Los suturo? ¿Sí o no? ¿La respuesta es sí o no? ¿Sí? Digo no, por favor. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica fundamental del músculo? Se contrae, entonces ya no necesito aguantar. 1. Y siempre está bien vas. Entonces una cicatrización adecuada. Porque ¿cuál es el objetivo de poner suturas? Mantener la estructura. Nada, ¿cierto? Pregunto yo, ¿por qué una sutura tiene que durar 90 días? ¿En cuánto tiempo se da la cicatrización básica? 7 días. 7 días. ¿Por qué retiramos los puntos a los 7 días? Porque ya se dan cuenta que todo tiene una razón, no lo pensamos. Entonces yo pregunto, y hasta ahora no entiendo, salvo que soy un vendedor de suturas, porque una de esas cosas más, ¿cierto? Ya ese es otro tema, ¿sí? Pero ahí dejo la pregunta. Bien, volvamos. Peritoneo, aponeurosis posterior, músculo no se afronta. Luego llegaré a la anterior y luego siguiente. Se acabó. Siempre en toda cirugía abdominal yo debo tomar en cuenta el afrontamiento de esos planos. Ahora, si estamos hablando de dehiscencia, puede ocurrir que cualquiera de esos planos, ¿sí?, sufra esta alteración, ¿cierto? Y es lo que va a establecer la diferencia de las complicaciones. Vamos a ver. Si hay una dehiscencia superficial o externa, ¿sí?, ¿cómo se llama eso? Dehiscencia de plano superficial y se acabó. Pero si por ejemplo hay una dehiscencia total, eso sí se llama dehiscencia total, pero tiene un nombre propio. Agregan bisenceración.
sale en la víscera. Por mínima que sea la dehiscencia, donde compromete todos los planos, ¿sí? Se llama evisceración. Pero ahora vamos al revés, ¿no? Supongamos que son los planos profundos en los cuales ocurre dehiscencia y los planos superficiales están afrontados. ¿Se saldrán las vísceras? No, pues, ¿sí? Pero sin embargo, cuando el paciente puja, ¿qué va a ocurrir? Hay una, lo que he dicho es correcto, y eso lo vamos a entender, ya se recordaba. Es una protrusión, es un bulto que sale, ¿no? Con la maniobra de Valsalva. Acabo, doctor. Gracias. Ya le puse un nervioso. Entonces sale una masa que protruye, ¿cierto? ¿No? ¿Y eso cómo se llama? Eventación. Eventación. Hay que tener muy claro, ¿no? ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de evisceración y de eventación? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Entonces, en razón a que hemos visto que ahí probablemente no puede haber sido el estado nutricional del paciente o alguna técnica quirúrgica. Otros casos en que hay hemorragias estomacales. Este es lo más frecuente porque el frote del material que se pone para cubrir la ostomía puede generar un cierto grado de sangrado. Y luego, lo que hemos dicho, la eventación, ahora ya la distinguimos de la evisceración. La eventación pericostomal, ¿sí? Tenemos una estenosis ostomal generalmente cuando la idiosincrasia del paciente hace que haya una cicatrización excesiva o técnicamente no se ha hecho la maduración del estómago. Y luego el prolapso, generalmente en pacientes mayores en que la prensa abdominal ya no cumple la función necesaria. Un absceso también puede darse y la dermatitis, y esto es con relación al contenido intraabdominal. Cuanto más alto el contenido, recuerden que están los jugos gástricos, ¿no? Y cuanto más distal, la probabilidad de esto es menor. Y hasta aquí, ¿no?